Buenas tardes, mi nombre es Cristian Altamira. Yo les voy a hablar sobre los transformadores eléctricos. Entonces, el primer punto es ¿qué son los transformadores eléctricos? Estos son una máquina eléctrica que convierten energía eléctrica de corriente alterna en un nivel de tensión a energía eléctrica de corriente alterna en otro nivel de tensión. Esto indica que la corriente alterna puede aumentar o puede disminuir. La potencia de entrada en los transformadores eléctricos ideales debe ser igual a la potencia de salida. Además de esto, los transformadores eléctricos se basan en el principio de la inducción electromagnética, la cual consiste en generar un voltaje inducido a través de un campo magnético o viceversa. El segundo punto nos indica para qué sirven los transformadores eléctricos. Entonces, los transformadores eléctricos se utilizan para mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de los sistemas de energía durante su funcionamiento. Además de esto, también lo podemos utilizar para eliminar variaciones de voltaje, para generar una conexión de alta tensión, para distribuir la energía a largas distancias, para proteger cualquier tipo de maquinaria eléctrica, para generar altos voltajes, entre otros. El tercer punto es por qué son importantes los transformadores eléctricos. Entonces, los transformadores eléctricos son un elemento fundamental en la industria eléctrica, ya que por medio de estos podemos trasladar la energía eléctrica de un lugar a otro y de manera eficiente. Además de esto, permiten regular la intensidad o el voltaje que tiene la corriente alterna. Aquí cabe destacar que para trasladar la energía de un lugar a otro se hace normalmente mediante guayas, las guayas de alta tensión, que son las que tenemos en los postes de las aceras, de frente de las casas. Con este tipo de materiales que se traslada la corriente eléctrica. ¿Cómo están compuestos los transformadores eléctricos? Bueno, en este caso los transformadores eléctricos están compuestos por tres partes. La primera, que es el devanado primario, un núcleo magnético y un devanado secundario. Entonces, el devanado primario está conectado a una fuente de energía. Además de esto, traslada la corriente alterna desde la línea de suministro. El núcleo magnético es un círculo magnético en el cual se enrollan los devanados. Y además de esto, produce un flujo magnético alterno. Por último tenemos el devanado secundario. El devanado secundario es el que suministra energía a las cargas y en este caso se produce una fuerza electromotriz, lo que normalmente conocemos como una FEM. ¿Por qué falla un transformador eléctrico de potencia? Nuestro punto 5. Entonces, la principal falla que tienen todos los transformadores eléctricos se debe a la presencia de fuerzas eléctricos y térmicos, los cuales ocasionan averías en el sistema. Este tipo de daños pueden ser de media, baja o gran escala, gran importancia, dependiendo de la situación y el daño que ocurra. Para evitar este tipo de eventos es recomendable crear o diseñar programas de mantenimiento. Como sexto punto nos dicen vamos a tratar cuáles son las principales fallas de los transformadores eléctricos de potencia. Existe una diversidad de fallas que presentan los transformadores, sin embargo las más importantes son las fallas en el devanado de un transformador. Estas suelen ocurrir solo en medias tensiones o en bajas tensiones, nunca ocurren en altas tensiones. Fallas en el sistema de protección. Cabe destacar que el sistema de protección es el encargado de proteger el transformador y de resolver cualquier tipo de falla que se presente de forma inmediata. En el caso de que no pueda resolver la falla, el sistema se aísla para prevenir mayores daños. Fallas en el tanque del transformador. Estas fallas se deben a la alta humedad y a la alta radiación solar, lo cual genera grietas en el tanque del transformador. Fallas en el núcleo. Las fallas en el núcleo se ocasionan porque no se cambia adecuadamente el aceite del transformador, es decir, no se hace en el tiempo estimado, se deja mucho tiempo un aceite y esto ocasiona daños en el transformador. Fallas en el sistema de refrigeración. Esta se debe a las altas temperaturas y a la acumulación del gas. Como séptimo punto tenemos por qué es necesario ejecutar las acciones de mantenimiento a los transformadores de potencia. Entonces, es fundamental realizar este tipo de acciones de mantenimiento para asegurar una alta disponibilidad del equipo y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Además de esto, es indispensable realizar un programa de mantenimiento preventivo, es decir, para realizar una inspección visual y verificar el estado del transformador, ya que puede tener algún tipo de fallas como grietas, roturas, entre otros. Por último punto, que es el octavo,
tenemos cuáles son las principales acciones de mantenimiento preventivo y predictivo que se llevan a cabo en los transformadores de potencia. Entonces, el mantenimiento preventivo permite comprobar las propiedades del fluido dieléctrico al detectar fallas en la parte activa del transformador. Las acciones de mantenimiento principales que se realizan aquí son la regeneración del aceite dieléctrico, el lavado y secado de la parte activa. Por su parte, el mantenimiento predictivo es una herramienta que permite monitorear el estado del transformador y todos sus componentes. Además de esto, permite detectar cuáles son las causas que ocasionan las fallas en este tipo de equipo de elementos. Además de esto, en este tipo de mantenimiento se realizan dos pruebas, que son la prueba de aceite y las pruebas eléctricas. Las pruebas de aceites consisten en realizar un análisis físico-químico, además de evaluar la rigidez dieléctrica. Las pruebas eléctricas consisten en realizar un análisis a la resistencia de los devanados y además de esto realizar un análisis también a la relación de transformación. Cabe destacar que los transformadores eléctricos son fundamentales para todos, en la industria eléctrica, en todo tipo de actividad, ya que por medio de esto podemos disminuir los voltajes, podemos realizar cualquier tipo de operación. Además se utiliza mucho en la parte de las industrias. Gracias.